La palabra patriarcado deriva de patriarca. Se forma con la unión de esta palabra y el sufijo ado, que puede utilizarse, entre otras, para formar sustantivos que indican dignidad o cargo. Así, siendo el patriarca un hombre que por su edad y sabiduría ejerce autoridad sobre una familia o colectividad, podemos entender que este término significa poder, regla o autoridad del padre, puesto que en un patriarcado es el hombre jefe de familia quien posee el dominio sobre los hijos, la esposa y los bienes. Para la sociología se trata de un modo de organización social primitivo en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de familia cuyo poder es transmitido de generación en generación a los parientes masculinos, incluso lejanos, de un mismo linaje. Se trata en definitiva de una sociedad donde los hombres tienen exclusivo liderazgo político, autoridad moral, privilegio social y control de la propiedad. Un ejemplo de esto lo vemos en la película El pan de la guerra, ambientada en una sociedad medio oriental donde los talibanes han tomado el poder. La protagonista es una valiente niña de 11 años que se disfraza de niño y realiza todo tipo de trabajos para ganar dinero y liberar a su padre de la prisión, quien fue acusado injustamente de enseñar a las mujeres a leer. La madre de la niña, por su parte, al no poder salir de la casa y trabajar, pues hacerlo implicaría recibir una brutal paliza, se ve obligada a escribir a un primo lejano a quien ni siquiera conoce y entregar a su hija mayor en matrimonio para que ella y su familia tengan oportunidad de sobrevivir. En resumen, las mujeres del patriarcado son meros objetos sin ningún control de sus vidas, carecen de derechos y están subordinadas a la autoridad del varón con dominio absoluto sobre ellas. En este tipo de sociedad tienen estrictamente prohibido recibir educación y transmitir sus conocimientos, trabajar y administrar su dinero, salir a la calle sin la compañía de un varón o mostrar su rostro y cuerpo al vestirse como se les dé la gana. Esta obvia desigualdad social entre los sexos está fundamentada en las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. A diferencia de ellas, cuyos hijos salen de su vientre, los varones no tienen forma biológica de saber si un bebé es realmente suyo. Así es como nacen instituciones como la familia tradicional e ideas como que las personas deben mantenerse vírgenes hasta el matrimonio, ser exclusivos a sus parejas o, en el caso de las mujeres, que mantuvieran luto durante un año antes de volver a estar con otro hombre, pues ese es el modo en que los antiguos se aseguraban de que los niños eran del padre y no de otro. Asimismo, que la madre se quede en la casa cuidando de los hijos mientras el padre sale a trabajar no es una imposición arbitraria del machismo, sino que se fundamenta en la naturaleza biológica, puesto que ellas pasan por el embarazo, el parto y la lactancia, lo que implica un esfuerzo individual mayor para con su hijo. Ellos, en cambio, solo participan de la fecundación, lo que les permite salir a trabajar al poco tiempo de tener un hijo. En toda sociedad existe una infraestructura que marca el desarrollo de la estructura social y económica, destacando las fuerzas y relaciones de producción, las cuales sirven de base para la superestructura que manifiesta la ideología de la sociedad. En este caso, las diferencias sexuales entre machos y hembras de la especie humana sirven de base, infraestructura, para la creación de instituciones, estructura, que manifiestan una serie de ideas, superestructura, que reproducen y mantienen el orden social establecido. En pocas palabras, en el patriarcado no hay desigualdad de género porque los hombres son unos machistas que creen que las mujeres son diferentes y deben ser oprimidas y abusadas, sino que son las diferencias entre hombres y mujeres las que sirven para la creación de leyes desiguales respecto del sexo, las cuales reproducen la idea de que la mujer es un ser inferior respecto del hombre y por tanto ha de ser protegida. La cuestión es que, al menos en Occidente, las instituciones patriarcales desaparecen cuando dejan de ser funcionales al modo de producción capitalista y las mujeres tuvieron derecho a la propiedad personal, acceso a bienes muebles e inmuebles y pudieron competir con otros en pie de igualdad jurídica en cuanto a emplear su fuerza de trabajo para producir mercancías y generar plusvalor para el capital. Y este cambio material conllevó a que las feministas liberales, antes llamadas sufragistas, o sea las nobles y las burguesas, reclamen por derecho al voto con el fin de conseguir libertad individual. Más adelante, además, por influencia no del feminismo, sino de los movimientos comunistas y sindicales de mujeres revolucionarias, los derechos femeninos se extienden también a las trabajadoras.
De hecho, otro de los golpes que termina por derrumbar el patriarcado históricamente definido es la Primera Guerra Mundial, ya que los hombres iban a combatir y las mujeres se vieron obligadas a ocupar los puestos de trabajo de sus maridos para seguir produciendo capital. Y finalmente también debemos considerar la píldora anticonceptiva, la cual le dio a la mujer un control reproductivo del que antes carecía. ¿Podemos decir entonces que en Occidente aún vivimos en un patriarcado? Técnicamente no, puesto que hoy en día los hombres y las mujeres son formalmente iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y obligaciones. Ellas pueden estudiar y transmitir conocimiento, siendo de hecho mayoría como estudiantes universitarias y como profesionales de la educación. También pueden participar del mercado laboral, adquirir y administrar su dinero y propiedades, tienen libertad de salir a donde quieran, cuando quieran y con quien quieran, y también de vestirse como se les dé la gana, lo que aprovechan para, por ejemplo, mostrar su cuerpo en las redes sociales. En otras palabras, actualmente, por lo menos de este lado del mundo, ya no existen instituciones patriarcales. Como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Con la aparición del feminismo radical, sin embargo, el término patriarcado se redefine como todo tipo de organización social en la que el varón goza de primacía respecto de la mujer, la cual se encuentra en una posición de desventaja tanto en la esfera pública como en la privada. Las relaciones patriarcales de organización, por tanto, no existen solo en las sociedades primitivas, sino también en las complejas, siendo una continuidad histórica que perpetúa el predominio de los hombres sobre los niños, las niñas y las mujeres. Kate Miller, por ejemplo, lo definió como el dominio del macho sobre la hembra y del macho adulto sobre el joven. Para Sylvia Walby, es un sistema que autoriza a los hombres a explotar a las mujeres. Y según Simone de Beauvoir, el patriarcado se estableció definitivamente cuando los varones escribieron leyes y libros sagrados que elevan a verdad universal la inferioridad de la mujer y el carácter natural y necesario de su opresión. Pero el problema con estas definiciones es que, aparte de vagas, abarcan a todo tipo de sociedades e instituciones. Así podemos decir que el patriarcado, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo de mercado, el socialismo realmente existente, el estado del bienestar capitalista y prácticamente cualquier sistema social existente es un patriarcado. Y si todo es un patriarcado, entonces nada lo es y las luchas feministas carecen de propósito. La definición feminista de patriarcado presupone el machismo, una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Así, según el feminismo, cualquier sociedad humana o institución dominada mayormente por varones es un patriarcado porque el machismo preexiste a las instituciones. Ignoran que determinar es negar, o sea que para definir algo hay que abstraerlo de todas sus características para diferenciarlo de todo lo que no es y hallar un elemento esencial que lo defina. De lo contrario, nada me impediría decir, por ejemplo, que la esclavitud y el capitalismo son lo mismo porque en ambos sistemas económicos existe una clase social que se enriquece a costa de la explotación de otra, o bien que el fascismo y el socialismo-leninismo son lo mismo porque ambos son regímenes totalitarios colectivistas. En definitiva, volviendo al tema, la existencia de desigualdades de género no implica la vigencia del patriarcado. En el capitalismo moderno, por ejemplo, existen hechos sociales innegables como la brecha salarial de género, pero no porque a la mujer por el hecho de ser mujer se le pague menos por el mismo trabajo. En cuyo caso, dado que los capitalistas solo quieren la mayor ganancia al menor costo, solo se contratarían mujeres. De hecho, existe igualdad institucional entre hombres y mujeres fundamentada en la condición humana, por lo que prácticas como esta constituyen un delito de discriminación, ya que los hombres y las mujeres son, respectivamente, personas de sexo masculino y femenino.
La causa de esta desigualdad, por lo tanto, es que en el capitalismo impera una lógica masculina que lleva a que la mayoría de los trabajadores que compiten entre sí para conseguir un trabajo bien remunerado, y a su vez que la mayoría de los empresarios que compiten entre sí para dominar el mercado de sus productos sean hombres, lo que explica por qué la mayoría de las personas exitosas y fracasadas del sistema, es decir, las más ricas y poderosas y las más pobres y miserables respectivamente, sean de sexo masculino. Si son los que más compiten, son los que más se arriesgan, o sea, los que más posibilidades tienen de triunfar o fracasar. En cuanto a las mujeres, suelen no asumir los riesgos que implica emprender, trabajan menos horas en el ámbito público, dedican más tiempo al cuidado del hogar y la crianza de los hijos, tienden a elegir profesiones no tan bien remuneradas, generalmente las que trabajan con personas, o venden su sexualidad al transformar su cuerpo en un objeto de mercado destinado al goce y el disfrute de la mayoría de hombres consumidores. Asimismo, para una mujer trabajadora es mucho más complicado conseguir un empleo formal por el riesgo que supone para su empleador el hecho de que se embarace y el tener que indemnizarla. Así, la mujer trabajadora del capitalismo suele encontrarse en una posición de desventaja respecto del varón trabajador y a su vez de los hombres capitalistas que utilizan su poder para aprovecharse de ellas. No puedo trabajar en estas condiciones. Si no aceptas, estás despedida. Sin embargo, también existen una minoría de mujeres exitosas que, por lo general, tienen más testosterona que el promedio de mujeres. Así tenemos empresarias, profesoras, psicólogas, abogadas, contadoras, escritoras, científicas e incluso dirigentes políticas, cosa imposible en un patriarcado realmente existente. En todo caso, existen vestigios patriarcales derivados de un modo de organización social anterior, como existen también vestigios de la antigua Grecia, del Imperio Romano o de la Edad Media, mas no por eso se justifican anacronismos burdos como, por ejemplo, el Imperio Romano se va a caer. Es importante distinguir entre una sociedad de tipo patriarcal de un patriarcado, porque si bien todo patriarcado se organiza de forma patriarcal, no toda organización patriarcal es precisamente un patriarcado. Pero, ¿qué es una organización patriarcal? Un ejemplo es el santuario de Atena, de Saint Seiya. Si bien es cierto que los santos deben proteger a una diosa, a diferencia de los marinos y los espectros, donde Poseidón y Hades lideran a sus respectivos ejércitos, las tropas atenienses son comandadas por un sumo sacerdote, papa o patriarca, el cual funge como la representación de Atena en la tierra. En otras palabras, mientras susodichos dioses van al frente de sus filas y guían a sus seguidores, los santos de Atena luchan para proteger a su diosa, a quien mantienen a salvo de toda posible amenaza. También es importante considerar la estructura vertical del santuario, pues los santos se clasifican en 3 rangos con base en su poder: bronce, plata y oro. Para ser clasificados, además, los aspirantes deben someterse a un entrenamiento físico y mental excesivo para finalmente competir entre ellos en un combate a muerte. El santuario, por tanto, se organiza de forma vertical y se rige por la competitividad y la violencia. Estos atributos están mucho más marcados en la naturaleza masculina, ya que los hombres suelen ser más competitivos que las mujeres, muestran más interés en la búsqueda de estatus y tienden a ser más agresivos y violentos. Por esta razón, quizá la mayoría de santos de Atenas son varones. De hecho, por imposición de la diosa, las mujeres tienen estrictamente prohibido combatir en sus filas salvo que renuncien a la feminidad y oculten su rostro con una máscara. Las únicas que tienen permitido ser femeninas aparte de ella son las ceintias, mujeres guerreras que también deben asistir a la diosa en labores íntimas o cuando desciende a la tierra como una bebé humana. En conclusión, aunque en las sociedades modernas existe el machismo y la desigualdad de género, no son manifestaciones de instituciones patriarcales creadas con base en la diferencia sexual, sino un conjunto de estereotipos asociados a un sexo determinado debido a la forma en que la sexualidad humana se expresa en la sociedad capitalista. Por ejemplo, como la mayoría de carpinteros son hombres, podemos asumir erróneamente que ellas no son tan buenas como ellos para la carpintería.
Parece lo mismo, pero es diferente. Y no saber la diferencia entre ambas manifestaciones de machismo es un error que nos impide ver cuánto hemos avanzado, cuánto nos falta por avanzar, qué propuestas tienen sentido y cuáles carecen de fundamento. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.